de manera breve cómo instalar la sesión, cómo instalar TextMaker o cualquier otro editor de LaTeX para aquellos que tienen, en la mayor parte entiendo que debe tener Windows, para aquellos que tienen Mac igual, y los que trabajan con Linux también les indicaremos cómo instalar. No es nada complicado. Obviamente nosotros iniciaremos y trataremos de utilizar primero un editor de texto instalado en su computador que es basado en LaTeX, y luego utilizaremos Overleaf, que está en línea, y podremos comparar tanto el uno como el otro, las características que tienen y para qué les puede servir utilizar el uno o el otro. Y la ventaja de ello es que podremos obtener cierta experiencia en utilizar LaTeX. Cabe indicar que LaTeX es un sistema de composición de textos que está formado mayoritariamente por órdenes que vamos a ir construyendo nosotros, es decir, son comandos .text o comandos de text, que es un lenguaje de nivel bajo. En este sentido, lo que nosotros vamos a hacer son acciones bastante elementales, con la ventaja de que nosotros podemos añadir ciertas características y poder aumentar ciertas capacidades en el momento de editar textos utilizando, perdón, incluso comandos propios, comandos que podamos nosotros definir, porque LaTeX nos da esa facilidad. Entonces, nosotros al utilizar LaTeX, ¿y por qué utilizamos LaTeX? Más adelante iremos viendo, cuando empecemos a construir documentos en LaTeX, veremos que es mucho más fácil utilizar las referencias en cualquier formato, ya sea IEEE, APA, Chicago. Asimismo, podremos utilizar o editar más fácilmente ecuaciones de una manera mucho más profesional para que nuestros textos y nuestros documentos se vean mucho más profesionales. Cabe indicar que desde que empecé a utilizar LaTeX hace algunos años, eh, todos los documentos, la mayor parte los hago en LaTeX, las presentaciones también las hago en LaTeX, hasta incluso algunos oficios pequeños que se quieren enviar también los hago en LaTeX, debido a que el resultado final del texto desarrollado en LaTeX quedará mejor, y eso es de verdad, queda mucho mejor que realizado en cualquier otro editor de textos. Además, es un estándar utilizado en la mayor parte de disciplinas técnicas, es decir, LaTeX se utiliza mucho en el área de la investigación, en el área de la docencia, en el área de en las áreas técnicas, debido a que existen gran cantidad de revistas, gran cantidad de congresos que ya tienen formatos en LaTeX y que incluso algunas solamente reciben aquellos documentos desarrollados solamente en LaTeX, ¿sí? Incluso luego vamos a ver que cuando empezamos ya a utilizar LaTeX profundamente, nos resulta mucho más fácil editar y compilar los documentos que cualquier otro editor de texto como Word, ¿sí? Y además es gratuito y es multiplataforma. Entonces, nosotros vamos a ir viendo que LaTeX fue creado hace muchos tiempos por Leslie Lamport, porque él quería crear un conjunto de macros que van a permitir a través del punto text hacer más sencillo manejar los gráficos, las ecuaciones, las listas, las tablas, y que nos van a permitir hacer que el documento final sea mucho más eficiente, incluso en utilizar los espacios que se encuentran dentro de la diagramación de un documento. Con LaTeX ya veremos que podemos nosotros cambiar fácilmente un documento de una fila a dos filas, podemos hacer libros, podemos hacer artículos, podemos hacer una simple carta o hasta nuestro propio currículum. Podemos utilizar con LaTeX estas ventajas. No sé si están observando en este momento mi pantalla. Entonces vamos a ir viendo un poco de LaTeX durante este taller, LaTeX y procesadores tipográficos que existen, la composición de documentos en LaTeX, la estructura de un documento de LaTeX, cómo está conformado un documento de LaTeX, cómo tiene el cuerpo del documento, cuál es la cabecera del documento, ¿sí? Y luego también haremos una pequeña introducción a Beamer, que Beamer es una herramienta de LaTeX que nos permite realizar presentaciones. Es más, esta presentación, por ejemplo, está hecha en Beamer. Y una de las ventajas es que, por ejemplo, ustedes pueden tener aquí un manejo mucho más profesional de la presentación
Y además es para mí mucho mejor, ¿no? Y como les decía, LaTeX es un sistema de composición de textos que está formado por órdenes de texto o un lenguaje de nivel bajo, ¿sí? Esto ya habíamos hablado, y habíamos hablado cuáles son las razones de por qué utilizar látex. Ahora, nosotros vamos a ver cuáles son los requerimientos para utilizar látex en nuestro computador, ¿sí? Entonces, en este momento, sí, sería bueno que ustedes, no sé si es que me indican de forma breve qué sistema operativo tienen la mayor parte. ¿Me pueden responder al chat, por favor? Bueno, sí. Nosotros vamos a ver aquí, sí. Ya les voy a compartir este momento un documento, sí. A ver, para aquellos que tienen Windows, perdón, para los que tienen Mac, es mucho más fácil instalar LaTeX en su computador. Les voy a compartir este momento mi pantalla. A ver, para aquellos que tienen Mac, es mucho más fácil, van a simplemente buscar, ¿sí? En el Google, como lo hago en este momento yo. Vamos a utilizar todos un editor de texto, un editor de LaTeX, que es el TextMaker. De hecho, todos vamos a tener que instalar este, pero antes de instalar este, los que utilizan Windows, vamos a utilizar, vamos a entrar a esta página y aquí está Download, y aquí está el Download para Mac, ¿sí? Entonces ustedes, de los que tienen Mac, se van a bajar este archivo y van a instalar directamente esto, ¿sí? ¿Vale? Y ahí se va a instalar directamente el TextMaker, ¿sí? Ahora, los que tienen Windows, vamos a hacer un paso antes de instalar TextMaker. Entonces, los que tienen Windows, vamos a instalar primero Mictext, ¿sí? Entonces, todos aquellos que tienen, y les voy a mandar este momento al chat, ¿sí? Todos aquellos que tienen, todos aquellos que tienen Windows, ¿sí? Vamos a instalar a través de, primero, Mictext. Nos vamos a bajar Mictext, ¿sí? E instalar en el computador, ¿vale? Y los que tienen Linux, ¿sí? También van a instalar Mictext y pueden ingresar a esta misma página y poder instalar, ¿sí? Y aquí están las instrucciones para instalar el Mictext. ¿Está bien? Entonces, para los que tienen Mac es mucho más fácil. Van a instalar directamente el TextMaker y se va a abrir la versión. Obviamente en Mac siempre sabe existir un pequeño problema cuando no es una aplicación que está en la tienda de Apple, pero bueno, eso ya saben resolverlo ustedes. Y para el caso de Windows, primero van a instalar el Mictext. Una vez que tengan instalado el Mictext en el computador, ¿sí?
todos debemos asegurarnos, obviamente, que debemos tener un editor, un lector de PDF, ¿no? El Adobe, por ejemplo, debemos tener instalado en el computador para utilizar LaTeX, ¿sí? Entonces, una vez que instalemos el MikText, me confirman que ya tengan todos instalado el MikText. ¿Vale? Me confirman, por favor, al chat si es que ya tienen todos instalado el MikText. Una vez que instalamos el MikText, vamos a instalar, para los que tienen Windows, vamos a descargarnos luego el TextMaker, ¿vale? El TextMaker, obviamente para Windows, es decir, nos vamos a bajar, dependiendo del tipo de Windows que tengan, si vamos a descargarnos el TextMaker. Una vez que nos bajamos del TextMaker, instalamos, debemos asegurarnos que esté dentro de la misma carpeta en la que se encontraba el MikText. Entonces, una vez que tenemos instalado eso, nosotros podríamos empezar a utilizar el TextMaker y poder empezar a editar nuestro primer documento en LaTeX, ¿vale? Vale. No sé si es que me confirman, por favor, que si tienen instalado el TextMaker todos. Me confirman al chat, por favor, que tengan instalado el TextMaker. Vale. Una vez que tengamos instalado el TextMaker, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Nosotros vamos a empezar a utilizar, ya voy a abrir mi TextMaker también, ¿sí? Pero vamos a hacer la siguiente configuración. Es más, para no estar con la presentación, igual les paso después la presentación, voy a... Vale, entonces aquí tengo yo el TextMaker. No sé si ustedes están observando la pantalla en la que yo tengo el TextMaker ahora, ¿sí? Entonces nosotros aquí, en esta parte de aquí se encuentra el área de comandos. Aquí nosotros estableceremos nuestros comandos de LaTeX y acá luego visualizaremos el archivo resultante en formato PDF. Bueno, existen varios formatos que nosotros podemos visualizar, pero podemos ver el fichero PDF luego de poder trabajar. Ahora, cuando nosotros vayamos creando un documento en LaTeX, debemos considerar que
vamos a trabajar siempre dentro de la misma carpeta, es decir, cuando abramos un documento en LaTeX, vamos a guardar el documento siempre dentro de la misma carpeta. ¿Estamos claros? Luego, para empezar a trabajar en LaTeX, vamos a hacer una pequeña configuración. Esta pequeña configuración consiste en lo siguiente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por favor, me confirman que me están copiando todos para poder continuar, ¿sí? Aquí nosotros, en LaTeX, en TextMaker, vamos a ingresar a las preferencias, y aquí en las preferencias, ¿sí? En la sección de editor, si ustedes se fijan, aquí en TextMaker, ¿sí? TextMaker, preferencias, aquí en las preferencias vamos a ingresar a editor, ¿sí? Y en editor vamos a escoger, bueno, el tipo de letra, el tamaño de letra con la que quiero empezar a escribir, vamos a visualizar con ese tamaño de letra nuestra edición en los comandos, y el tipo de letra también en los comandos, ¿sí? Pero que el tipo de letra podremos cambiar después. Esto solamente es para visualizar los comandos que vamos escribiendo, el tamaño de la letra, nada más. No es que esa letra va a ser el tamaño del documento que estamos yendo a escoger, no. Aquí lo que vamos a hacer es escoger como formato ISO 8859-1. Eso principalmente quiero que esté cambiado para todos, porque vamos a empezar a trabajar con ese formato, nada más, ¿sí? Aquí en compilación rápida, ¿sí? Vamos a seleccionar esta opción que dice PDF LaTeX, VIP LaTeX, ¿sí? Y PDF View. Vamos a dejar esta opción y nada más. Entonces, en editor, vamos a seleccionar el formato 8859-1, ¿sí? Y vamos a escoger eso principalmente. ¿Estamos claros? ¿Vale? Me confirman, por favor, al chat que todos tienen configurado eso. ¿Vale? Una vez que nosotros tenemos guardado, ¿sí? Una vez que tenemos esa configuración, vamos a empezar a escribir nuestro primer documento en LaTeX. Y ahí vamos a ver primero si está bien instalado el LaTeX y vamos a ver si es que esto funciona. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a crear un nuevo documento. File, New. Entonces, ahí sí está, vamos a crear el primer documento, pero tenemos que siempre guardar. Vamos a guardar como, ¿sí? Y aquí en guardar como, aquí es donde nosotros debemos tener mucho cuidado, porque aquí es donde nosotros vamos a guardar nuestros documentos. Por ejemplo, aquí voy a guardar en LaTeX, ¿sí? Y aquí dice curso LaTeX, y voy a guardar en una nueva carpeta que se llame tarea 1, o voy a colocar solamente como T1, ¿sí? Y voy a crear. Entonces aquí se va a guardar y voy a guardar como T1, y se va a guardar todo lo que cree en esa carpeta, y es más, todo lo que yo haga. Gráficos deben estar dentro de esa carpeta, los gráficos que quiero subir a LaTeX, ¿sí? La bibliografía que quiero subir a LaTeX deberá estar, también ya vamos a ver que debe irse creando ahí, y todo lo que corresponda al archivo de LaTeX que vamos a ir creando se va a guardar aquí. Entonces voy a guardar. Entonces ya se creó un archivo .text, T1.text, que está guardado dentro de esa carpeta. Entonces me confirman, por favor, que todos están guardando en una carpeta un archivo que recién vamos a crear. Me confirman al chat, por favor. No sé si me están siguiendo. Pueden hablar también, por favor.
Vale. Entonces ahora vamos a ver si los que tienen Windows y los que tienen LaTeX en Mac, bueno, y todos instalamos bien el TextMaker, ¿sí? Y de paso vamos a aprender de qué está formado el LaTeX. Nosotros vamos a ver que un documento de LaTeX está formado por dos partes. La una va a ser la parte en la que vamos a dar formato al documento, ¿sí? En la que vamos nosotros a darle al documento de LaTeX, vamos a darle las características que va a tener, qué tipo de documento es, sí, qué tamaño de letra va a tener el documento, sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle una cabecera al documento. Entonces, el documento LaTeX siempre va a estar formado por una cabecera. En esa cabecera nosotros podemos iremos agregando diferentes tipos de paquetes que nos van a permitir hacer gráficos, insertar tablas, insertar gráficos, hacer ecuaciones, etcétera. Sí, existe una infinidad de que podemos ir agregando, infinidad de documentos que podemos ir haciendo con LaTeX, agregándoles diferentes tipos de formatos a nuestra cabecera. Pero siempre nuestra cabecera, ¿sí?, deberá iniciar, ¿sí?, con un documento, con una instrucción que es document class. Si ustedes ven, ya aparece aquí el tipo de documento, ¿sí? Nosotros podemos agregar el tipo de documento. Si ustedes se fijan, existirá un corchete que en este momento inicialmente no vamos a utilizar, y lo que está entre llaves vamos a utilizar para hacer nuestro primer documento en LaTeX. Y vamos a decir que es un documento tipo artículo, ¿vale? Entonces vamos a hacer un documento tipo artículo, ¿sí? En este momento no vamos a agregar ningún paquete, solamente vamos a hacer nuestro primer documento, un documento bastante sencillo, y le vamos a poner un título, ¿sí? Vamos a agregar un título. El título que vamos a agregar es primer documento. Y para escribir LaTeX, para que se vea en el formato, vamos a poner \LaTeX, ¿sí? Mi primer documento en LaTeX. Ya vamos a ir viendo para qué me sirve el backslash. El backslash me servirá para agregar citas, para agregar instrucciones, ¿sí? Y en este caso estamos agregando una instrucción que tiene un formato, nos va a permitir agregar la palabra LaTeX para que se vea con la L mayúscula, la A minúscula, la T mayúscula, la E minúscula y la X mayúscula, para que se vea como LaTeX. Vamos a agregar aquí un autor, ¿sí? Y el autor va a poner su nombre, o van a poner yo mismo en el autor. Luego vamos, una vez que ya esto forma parte de la cabecera del documento, ¿sí? Es más, yo puedo poner aquí documentar y puedo poner aquí, por ejemplo, cabecera, ¿sí? Y luego vamos a escribir de aquí en adelante, vamos a escribir el documento, el cuerpo del documento. Para escribir el cuerpo del documento, LaTeX tiene la siguiente instrucción. LaTeX, la mayor parte de instrucciones va a tener, cuando empiezo con la siguiente instrucción, begin, ¿sí? Cuando empiezo con begin, deberé tener un end, es decir, empiezo con begin document, quiere decir siempre, si ustedes se fijan, automáticamente se genera el end document. Cuando hago begin document, quiere decir que voy a empezar a escribir un artículo, ¿sí? Voy a escribir la instrucción my title para que se escriba en título, y voy a escribir como hacemos, como siempre, en todo lenguaje, hola mundo. Y ese es nuestro primer documento en LaTeX. ¿Qué hicimos? Establecimos primero, sí, una cabecera, sí, esta es la cabecera del documento. Luego a esta cabecera le iremos añadiendo algunos elementos adicionales que son varios, sí, paquetes.
que nos van a permitir insertar gráficos, hacer tablas, matemáticas, etcétera. Y luego hacemos el begin document. Si ustedes se fijan, empieza el documento, escribo una parte del documento, lo que yo quiero que salga y hago un end document, ¿sí? Entonces, este momento, ¿sí? Debería yo poder compilar, ¿sí? Voy a primero a guardar el documento, se guarda el documento, hago aquí, ¿sí? Una compilación y leo el documento, ¿sí? Y vamos a ver por qué salió ese pequeño error, pero bueno, nosotros deberemos tener aquí nuestro primer documento. Si ustedes se fijan, aquí tenemos nosotros la cabecera, ¿sí? Y acá me va a salir, ¿sí? El cuerpo del documento y dice mi primer documento en látex, ¿sí? Y aquí dice yo mismo, ¿sí? Entonces, aquí me va a salir mi primer documento en látex, ¿sí? Debemos escribir la palabra látex como está aquí. Y vamos a hacer mi primer documento en látex y voy a tener yo mismo. Como resultado, el autor, la fecha, y aquí me sale lo que quiero escribir en el documento que es Hola Mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Nosotros tenemos lo que denominamos la cabecera o el preámbulo del documento, que está formado por esta parte aquí. Entonces, aquí nosotros, ¿qué podemos hacer? Me confirman, por favor, que la mayor parte pudo compilar y obtener el resultado. Debieron haber todos obtenido el resultado que dice Hola Mundo. Un pequeño error por ahí, pero ya vamos a ir corrigiendo esos errores. Me confirman, por favor. ¿Qué error le sale al compilar? El error que me sale es para que pueda ser utilizado por las órdenes. Al guardar un documento debe incluir una extensión en el nombre y el mismo no debe contener espacios ni acentos. Ya es que está mal puesto su nombre. ¿En dónde? No pude escucharle bien, me tuve que El, pasar el, a el español. momento, el momento que usted guarda el documento, sí, Ajá. primero tiene que guardar el documento, file, save as, tiene que guardar el documento, como le dije, dentro de una carpeta que va a crear. Yo creo una carpeta que se llama T1, y dentro de esa Ok. carpeta le puse un nombre al documento que es T1, T1 nada más, ¿sí? Ok. ¿Ya? Ahora, si Ujú. ustedes se fijan, me voy a ir acá, voy a dejar de compartir un segundo, voy a abrir la carpeta. Ahora, la carpeta que creamos, esta es la carpeta que creé.
Si ustedes ven, se va a crear automáticamente el archivo .text que ustedes guardaron, que es el archivo de látex. Se van a crear algunos archivos, un auxiliar, un log, el PDF que ustedes crearon. Este es el resultado, ¿sí? Del archivo que ustedes crearon, ¿sí? Como ustedes pueden ver, este es el resultado. Estos son los archivos que ustedes, estos son los archivos que se crean dentro de la carpeta. Por eso es que cuando ustedes crean un documento en LaTeX, ¿sí? Cuando trabajamos con TextMaker o cualquier otro editor de LaTeX, vamos a ver que vamos a tener que crear siempre dentro de una misma carpeta todos los documentos, porque aquí se van a crear los archivos que me da el resultado de la compilación de LaTeX. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos guardar siempre dentro de una carpeta y dentro de esa carpeta deben estar el archivo .text, que es el archivo que generamos con el editor de texto LaTeX, y el resto de documentos que se van a crear automáticamente cuando corremos y compilamos el TextMaker. ¿Estamos claros? Esto es necesario ir trabajándolo porque después vamos a ver, cuando utilicemos Overleaf, que es necesario, ¿sí? Utilizar y conocer el por qué y cómo trabaja LaTeX inicialmente, cómo trabaja un editor en nuestro computador y cómo trabaja Overleaf, que es algo parecido, igual a LaTeX, solamente que se va a encontrar en línea y vamos a tener algunas ventajas de poder utilizar Overleaf también, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, una de las ventajas es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un documento tipo artículo, si yo quiero que este mismo documento sea un tipo libro, entonces simplemente voy a cambiar aquí y voy a colocarle book, ¿sí? Entonces esto ya va a ser un tipo libro, ¿sí? Entonces esto ya va a cambiar el formato, ¿sí? O si no quiero que sea esto un tipo carta, le voy a escribir letter y se va a hacer un formato tipo carta, si ustedes ven. Entonces yo desde aquí puedo, desde el preámbulo, puedo cambiar el formato de mi documento sin estar alterando nada más que el formato de documento, ¿sí? Eso puedo cambiar desde el preámbulo, ¿estamos bien? Esa parte puedo cambiar desde el preámbulo sin ningún problema, ¿sí? Entonces yo puedo cambiar eso sin ningún problema desde el preámbulo, ¿sí? Pero el document class tiene aquí, si ustedes se fijan, tenía unos corchetes. Ese corchete significa que tenemos algunas opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Como por ejemplo, una de las opciones es cambiar el tipo de letra. El tipo de letra que quiero que aparezca en mi documento. Por ejemplo, yo puedo hacer que aparezca, quiero que me piden que el tamaño de la letra sea de 12 puntos, entonces escribo 12 puntos. Entonces, el momento de compilar, ¿sí? El documento aparecerá y será de 12 puntos. Si quiero que sea de 10 puntos, compilamos, ustedes van a ver que el documento se hace más pequeño, ¿sí? Ahora, aquí mismo en las opciones puedo ponerle una coma y quiero que el documento sea de 2 columnas, entonces escribo y escribo 2 columnas. Entonces el documento se va a hacer de 2 columnas. Luego, si quiero que el documento sea de una columna, puedo escribir igual o borrar 2 columnas o poner una columna y el documento será nuevamente de una columna, ¿sí? Si quiero cambiar el tamaño del papel, bueno, puedo seguir poniendo, por ejemplo, puedo poner una coma y puedo agregar, por ejemplo, que el tamaño del papel sea A4. Entonces, se va a poner un tamaño de papel A4. ¿Sí? Y quiero que sea un tamaño de papel tipo leather, entonces voy a escribir leather paper, entonces voy a escribir con tamaño de papel tipo leather o tamaño tipo leather. Y así existen diferentes tipos, ¿sí? De documentos o de opciones que se le puede dar al documento, ¿sí? Entonces yo este momento, sí, voy a dejarle, por ejemplo, con un tamaño de 12 al documento, 12, y voy a empezar a seguir trabajando con el documento, ¿vale?
Entonces, este es el primer elemento que debe estar en toda cabecera de un archivo LaTeX, el tipo de documento. Si es un tipo de artículo, tipo de documento, artículo, libro, carta, etcétera. Y algunas opciones que existen, como por ejemplo el tamaño de la letra, como les indiqué que puede ser un tamaño podemos poner el tamaño de papel A4, tipo leather, etcétera. Entre otros, podemos ir cambiando los diferentes tamaños, ¿sí? Y formatos del documento, pero cuando nosotros preparamos un documento para un congreso o una revista, muchas veces nos van a proporcionar ya una clase de documento específico y esa clase de documento específico ya viene instalado o preinstalado un paquete con las características del documento que muchas veces no podemos o sí podemos editar, pero viene en un fichero .cls. Entonces, cuando nosotros nos vamos, ¿sí? A nuestro archivo, ¿sí? No sé si están viendo en este momento en la pantalla donde está mi fichero. Entonces aquí ustedes encontrarán un archivo, sí, .cls. Entonces cuando encuentro un archivo .cls, ya cuando me dan un formato de una revista, de un congreso, dentro de ese se encuentran ciertas características que podremos editar también si es que es necesario, pero ya viene el formato específico, ya no va a estar muchos de esos elementos del formato en la cabecera, sino van a estar en ese archivo .cls, porque ya viene, digamos así, con un formato predefinido desde el documento, desde la revista, y eso veremos con más detenimiento cuando estemos analizando un poco el TextMaker, perdón, el Overleaf, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. No sé si alguien tuvo algún problema inicialmente en la compilación, me confirman, por favor, si ya pudieron compilar todos. Todo Profe, claro. yo tengo una duda, profe. A mí lo que es la parte de lo que dice látex no me salió compilado. ¿Eso es algún problema de instalación o La palabra que dice látex? látex, a Ajá. ver, sí, nosotros tenemos que tener cuidado, debemos escribir tal cual está observándose aquí, la L mayúscula, la T mayúscula y la X mayúscula. Ahí les saldrá, porque ese es el comando para que salga látex, como está en la pantalla. Si se fija, para que salga así, debemos escribir de esta manera, ¿vale? Porque si escribo así, con minúsculas o todo mayúsculas, si ustedes ven, no va a aparecer. Si escribo látex, ¿sí? Tal como quiero que aparezca, ahí sí, ¿sí ven? ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos el documento, ¿sí? Nosotros, además de establecer aquí la clase del documento, nosotros podemos agregar ciertas características del documento, es decir, podemos en el preámbulo o en la cabecera del documento, nosotros podemos agregar ciertos paquetes auxiliares que necesitamos, y existe una gran cantidad de paquetes auxiliares que requerimos o que podemos ir requiriendo, y que, bueno, vamos a encontrarlos siempre en la documentación extensa que existe para trabajar con látex. Entonces, para nosotros agregar estos paquetes, si vamos a utilizar el comando use package, si agregar un paquete, y así mismo aquí tendremos opciones y el nombre del paquete que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a borrar esto. Vamos a utilizar primero inicialmente lo que se encuentra entre llaves, y lo que se encuentra entre llaves, por ejemplo, podemos agregar un paquete que se llama graphics, por ejemplo. Y el paquete graphics nos va a permitir agregar gráficas luego en el documento, ¿sí? Ya vamos a ver que existen otros paquetes más, incluso les vamos a ir agregando en algunos documentos que les voy a ir dando a ustedes prediseñados, digamos así, para poder ir trabajando más fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, podemos utilizar un paquete para agregar o cambiar color, ¿sí? Para cambiar el color del texto, entonces vamos a utilizar color, ¿sí? O podemos utilizar un paquete, ir agregando paquetes, como por ejemplo,
matemáticas, por ejemplo, ¿sí? Podemos utilizar la coma para agregar más paquetes, como por ejemplo, para agregar letras de matemáticas, símbolos matemáticos. Entonces van a proporcionar fuentes, símbolos, matemáticas, por ejemplo, ¿sí? Ya vamos a ver que a través de el paquete podemos agregar idiomas, ¿sí? Para definir el tipo del idiomas. Y muchas veces nosotros queremos que, por ejemplo, nuestras citas, nuestras ecuaciones, al hacer clic en la ecuación, salte a la ecuación dentro del documento PDF o cuando estamos en el índice, quiero saltar a un capítulo directamente, entonces puedo utilizar ahí un paquete que es bastante utilizado, que es el paquete que nos permite hacer hiperreferencias. Sí. Aquí tengo un pequeño error en el paquete Babel porque vamos a ir viendo qué es lo que pasa con ese paquete. Podemos eliminar ese paquete, sí. Y después vamos a ver qué hacemos con el paquete Babel, sí, cómo utilizamos el paquete Babel. Y existen otros paquetes, por ejemplo, quiero hacer teoremas, entonces puedo utilizar un paquete que se llama teoremas, sí. Ahora, para utilizar el paquete Babel y para escribir un texto en español, existen varias formas, ya veremos otra, pero para utilizar bien el paquete Babel, antes de escribir el paquete Babel, recordemos que todos los paquetes tienen opciones. Y una de las opciones debo escribir yo antes del idioma que voy a utilizar. Por ejemplo, voy a escribir el paquete Spanish para decir que voy a utilizar español, ¿sí? Entonces no debe salirme ningún error con el paquete Babel, ¿vale? Ahora aquí, nosotros cuando tenemos en el preámbulo, en la cabecera, ya veremos que también podemos definir nuestras propias funciones en LaTeX y haremos algún ejemplo de definir funciones en LaTeX para definir nuestra propia función, nuestro propio comando. Entonces, cuando utilicemos nuestro propio comando, aquí tendremos que definir qué comando es el que nosotros vamos a utilizar dentro del paquete. Entonces, existe una infinidad de paquetes que podemos utilizar nosotros en LaTeX para poder trabajar, ¿sí? ¿Vale? ¿Estamos claros? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Todos pudieron hacer su primer documento en látex? Pregunto. Me responden al chat, por favor.
Vale. Creo que la mayoría pudo realizar el documento y pudo trabajar con el documento. Vale. Vale, la mayoría pudo, creo que trabajar, sí, con el documento en látex, sí. Entonces, sí. Entonces, vamos a empezar a trabajar con lo siguiente en el documento. En el mismo documento, vamos a empezar a trabajar en látex, ¿sí? Con cosas y elementos sencillos en esta clase, en esta primera sesión. ¿Y cuáles son los elementos sencillos que vamos a empezar a trabajar con látex ahora? ¿Sí? Nosotros en un documento en látex, sí, vamos a ver que tenemos varias formas de ir trabajando. En un artículo nosotros podemos dividir el artículo en diferentes secciones, subsecciones, y queremos que eso vaya automáticamente apareciendo en el documento. Entonces, por ejemplo, podemos escribir nosotros dentro del documento sección 1, y en la sección vamos a llamarla, por ejemplo, ¿sí? En esta sección nosotros vamos a llamarla esta, ¿sí? Listas y enumeraciones. Entonces, el momento de compilar, ¿sí? Ustedes aquí en el documento aparecerá, si ven, automáticamente numerado listas y enumeraciones, ¿sí? Y automáticamente LaTeX nos va a ir enumerando cada una de las secciones. Entonces, estamos haciendo un documento tipo artículo y los artículos tienen secciones y subsecciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero trabajar en una subsección y quiero hacer, por ejemplo, solamente listas. Entonces, si ustedes compilan, ¿sí? Aquí les van a aparecer solamente listas, ¿sí? Y automáticamente LaTeX les va enumerando esto de aquí, ¿sí? Ahora, ya vamos a ir viendo dentro del documento que podemos, el momento que nosotros utilizamos la instrucción hiperref, nos va a permitir hacer una hiperreferencia dentro del texto y utilizando ciertos elementos del texto. Por ejemplo, ¿sí? Le vamos a escribir aquí
la instrucción label y le vamos a poner una referencia que se llame sec 2.1. Esto solamente es un nombre que quiero darle a la sección 1 y le estoy dando un label que quiere decir un nombre a la sección 1. Entonces, si ven aquí no aparece nada, pero le estoy dando un label, quiere decir que le voy a dar un nombre a la sección 1 para luego llamarle a esa sección en alguna parte del documento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo empezar a escribir un texto en esta o en la sección, ¿sí? En la sección, ¿sí? Si ustedes se fijan, ya vamos a ir arreglando esos problemas y justamente eso es el objetivo de esto. Si ustedes se fijan, aquí nosotros, al agregar la tilde, aquí no aparece la tilde. Ya vamos a arreglar eso, ¿sí? Después, pero cuando nosotros tenemos ese problema, vamos a poner un backslash, ¿sí? Y esto, para arreglar momentáneamente ese problema, después ya vamos a ver por qué aparece el problema y cómo se arregla. Entonces apareció aquí la tilde. Estamos yendo paso a paso, ¿sí? Entonces aquí en la sección, y aquí quiero llamar a la sección, entonces pongo ref. La palabra referencia aquí me aparece automáticamente a que si tuviera más referencias a las que quiero hacer llamar, simplemente pongo ref, ¿sí? Entonces ustedes van a ver aquí el momento de compilar que aparece sección 1, y es más, como tengo el comando hiperref, hago clic y me va a pasar, debería saltar a la sección 1. Si es que estoy al último del texto, en la mitad del texto y quiero llamar a la sección, pico aquí y se va a saltar directamente a la sección 1, a la sección que enumeré, ¿sí? Es más, cuando ustedes se bajen el archivo, en algunos casos les aparecerá aquí ya con un colorcito, con un recuadro para decir que hay una hiperreferencia en este documento. Ya veremos después cómo va apareciendo algunos temas. Sí, en la sección 1 aprenderemos a hacer listas y enumeraciones. Entonces, estoy editando mi primer documento en LaTeX y aquí voy a aprender a hacer listas y enumeraciones, ¿sí? Entonces, para yo empezar a hacer una lista, ¿sí? Para listar documentos en LaTeX, yo tengo que empezar siempre con una instrucción y la instrucción es begin, ¿sí? Y ahora la instrucción para hacer una lista se denomina ítem. Voy a hacer, entonces ven, automáticamente aparece aquí la instrucción itemize. Entonces va a ser, y siempre debe aparecer la instrucción begin, si en este caso itemize, y end, y terminar la instrucción. Porque si yo elimino el end, simplemente, por ejemplo, aquí me va a dar un error si es que eliminara el end. Entonces aquí, para empezar a enumerar los ítems, debo escribir la instrucción ítem, ¿sí? Voy a escribir el ítem, por ejemplo, voy a escribir primer elemento. Voy a escribir el segundo ítem, voy a escribir segundo elemento. Voy a escribir el siguiente ítem, voy a escribir tercer elemento, ¿sí? Y si quiero que me salgan, por ejemplo, puntos, voy a escribir el comando ldots. Y al final, al compilar esto, ¿sí? Yo tendré, ustedes fijan, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento y puntos suspensivos que me indicarán el siguiente, que existen más elementos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es una forma de escribir, ¿sí? Ítems, ¿sí? Ahora, no sé si estamos claros con la generación de ítems, este rato de listas. No sé si me confirman, por favor. Me confirman al chat, por favor.
Hola, no sé si me están escuchando. Me confirman, por favor, que estamos haciendo el primer documento. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros este momento hicimos listas, pero ¿qué es lo que pasa si quiero tener una lista dentro de otra lista? Por ejemplo, si dentro del primer elemento tengo más elementos, entonces empiezo asimismo con un begin itemize. Entonces, si al hacer un begin itemize, ¿qué es lo que hago? Voy a escribir asimismo otro ítem. Entonces voy a escribir primer sub elemento. Voy a escribir el otro ítem. Segundo sub elemento. Y el siguiente ítem. Tercer subelemento. Y si quiero poner ese mismo puntos suspensivos, se me ocurre poner un L-dots, pero vamos a dejarle ahí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahora? Si se fijan, ahora creamos dentro de un ítem otro subítem, ¿sí? Un subelemento. Ustedes se fijan, ¿sí? Y así podría hacerlo dentro del segundo elemento, por ejemplo, y del tercer elemento, si quiero hacer más subítems. Y es más, podría crear dentro del primer subelemento otro, por ejemplo, y hacer así mismo. Voy a copiar esto de aquí. Voy a copiar el end itemize. Y voy a crear un ítem, por ejemplo, que se llame primer elemento. Entonces, al momento de compilar, me aparecerá un primer subelemento y así podría seguir copiando, creando y anidando más subelementos en LaTeX. Segundo subelemento. Entonces, si se fijan, va apareciendo ahora un siguiente subelemento dentro de LaTeX, ¿sí? ¿Estamos claros? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Entonces, ustedes pueden ir anidando listas, ¿sí? Para ir enumerando, creando listados dentro de LaTeX y diferentes ítems. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero, todo claro. Correcto. Ahora, nosotros creamos en este momento sección listas, ¿no es cierto? Ahora vamos a crear, ¿sí? Una subsección que se llame enumeración. Recordemos que todavía no arreglamos el problema de la tilde, ya vamos a arreglar después, ya les voy a indicar cómo. Sí, muchas veces ocurre esto y esa es la forma de ir arreglando justamente a través de crear este problema. Entonces vamos a irnos a enumeración. En enumeración vamos ahora a enumerar los ítems. Entonces ahí tenemos otra instrucción que es begin. Enumerate. ¿Sí? Entonces vamos a enumerar los ítems y lo que hago es simplemente lo mismo.
voy a generar los ítems y voy a poner, por ejemplo, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento y compilamos. Al momento de compilar vamos a encontrar primer elemento, segundo elemento y asimismo enumerados automáticamente. Entonces se fijan, no tienen que poner números ni numerar, automáticamente LaTeX va a ir enumerando, ¿sí? ¿Estamos claros? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero mezclar, me voy a regresar a la parte superior donde teníamos el segundo elemento, por ejemplo, en las listas. Entonces, voy a regresar, por ejemplo, y hacer un begin enumerate. Entonces voy a regresar y voy a hacer una enumeración. Voy a colocar, por ejemplo, se me ocurre en vez del segundo elemento, se me ocurre, voy a crear aquí un elemento que se llame edad de piedra y quiero enumerar si cómo estaba la edad de piedra, voy a colocar ítem y voy a poner paleo paleolítico, voy a poner mesolítico y neolítico, ¿vale? Entonces, usted se fija, van a ver que ahora mezclé la lista con una enumeración aquí. ¿Se fijan? Entonces, yo puedo hacer ese tipo de mezclas sin ningún problema, ¿vale? ¿Estamos claros? Me confirman, por favor, que están siguiendo eh, y que estamos trabajando todos iguales. Si tienen algún problema. No sé si me confirman, por favor. Todo claro, ingeniero.
Vale. Entonces, nosotros en este momento hemos podido crear, ¿sí?, una sección, una enumeración. Y asimismo, dentro de la sección enumerate, puedo crear, ¿qué cosa? Un itemize, ¿sí? Entonces creo un pequeño itemize y hago un end también itemize y puedo crear, por ejemplo, se me ocurre aquí, puedo crear un ítem. Entonces con esto hago igual. Si estoy creando, si dentro de una enumeración, una lista que me puede servir en un momento que quiera utilizar, ¿sí? Ahora, ¿sí?, creamos nosotros una enumeración, pero también puedo yo hacer lo siguiente. Puedo hacer una descripción de elementos. Puedo hacer una descripción de elementos. En esta descripción de elementos, ¿sí?, puedo escribir, por ejemplo, begin, description. Y en esta descripción puedo agregar, por ejemplo, un ítem que se denomine rojo. Voy a escribir, me ocurre, color que caracteriza el peligro. Otro que diga ítem, por ejemplo, azul, de color del cielo. Entonces voy a compilar esto, sí. Me sale un pequeño error aquí. Bueno, no importa. Luego vamos a ir analizando algunos entornos más. Sí. Ahora, lo que nosotros queremos hacer para continuar con este documento, ¿sí?, con esta prueba de documento que estamos haciendo en este momento en LaTeX, lo que queremos es ir viendo cómo justificar el texto. Entonces, por ejemplo, aquí puedo agregar antes de nada una sección. Pero iremos resolviendo algunos problemas con unos paquetes que pueden faltar. Sección que se llame justificación. Sí, entonces vamos a hacer una sección que se llame justificación que esté antes de nada. Vamos a ver cómo justificar el texto, por ejemplo. Sí.
Entonces se me ocurre que quiero un texto que vaya centrado, ¿sí? Entonces voy a escribir el comando begin center. Entonces voy a escribir texto que queremos centrado y compilamos. Vamos a ver que el texto va a estar centrado, ¿sí? Es el texto que queremos centrado. Ahora sí mismo, yo podría agregar aquí solamente una subsección que la vamos a llamar centrado, para decir que estamos justificando y teniendo un texto que va a estar centrado. Entonces aquí tenemos el texto que se encuentra centrado. No sé si me están siguiendo, me confirman, por favor. Vale. Entonces, ya centramos el texto. Ahora queremos que exista una alineación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crear una subsección que sea una alineación a la derecha, ¿vale? Entonces, sí mismo vamos a hacer un begin. Con esto vamos a forzar, perdón. Con esto vamos a forzar que el texto se vaya a la derecha. Aquí dice flush right. Entonces aquí el texto entonces con esto hacemos que el texto se alinee a la derecha. Si compilamos esto, el texto se va a ir a la derecha. ¿Sí? Entonces, como ustedes ya podrán imaginarse, entonces al hacer subsection, ponemos de izquierda, vamos a colocar el comando que se llama begin. Push left. Y esto va a ser el texto que se alinea a la izquierda. ¿Vale? Eh, Ingeniero, una pregunta. ¿Por qué se puso subgraph en vez de subsection en la parte de lo que es izquierda? Ah, perdón, es un error mío. Es subsection igual. Vale.
Ahora, supongamos que yo no quiero que una sección se numere o una subsection no se numere. Entonces yo puedo, por ejemplo, poner, igual en las ecuaciones pasará, puedo poner asterisco, por ejemplo. Ustedes van a ver que el centrado ya no se numera. Entonces quito el asterisco, compilo y se numera. ¿Estamos claros? Disculpe, ingeniero, existe un participante que dice que si puede repetir esa parte. La parte del centrado y de demás, bueno, vamos a repetir, no hay problema. Nosotros podemos justificar el texto, ¿sí? Podemos colocar el texto centrado, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el comando, nuevamente voy a escribir el comando begin center. Entonces con esto nosotros podemos centrar el documento, el texto. Entonces vamos a escribir dentro del comando begin center texto, ¿sí? Texto, perdón, que queremos centrado. Ahora, si yo quiero que el texto vaya a la derecha, ¿sí? Vamos a borrar esto. Vamos a utilizar el comando begin flush right, que es el que nos va a permitir centrar a la derecha. Entonces vamos a escribir texto que se alinea a la derecha. ¿Vale? Y si quiero alinear el texto a la izquierda, vamos a utilizar, ¿sí? El comando push left, que va a ser texto que se alinea a la izquierda. Entonces, con estos comandos, begin center, podemos alinear el texto centrado, el texto a la derecha y el texto a la izquierda, como se van a poder ustedes observar aquí. ¿Sí? Entonces el texto va a estar alineado, ¿sí? Ingeniero, disculpe, el participante dice que la parte de no enumerar las secciones. Ah, vale, para no enumerar las secciones, simplemente vamos a colocar un asterisco al final de la sección. Entonces vamos a compilar. Si ustedes se fijan, colocamos aquí un asterisco para que no se enumere la subsección centrado. Entonces, al colocar el asterisco, se va a eliminar la enumeración, ¿sí? Si quiero nuevamente que se vuelva a enumerar, quito el asterisco y se va nuevamente a enumerar la sección, ¿vale? Igual, la sección, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si es que elimino el enumerar de la sección, las subsecciones no me van a salir con una referencia principal, que sería la sección principal.
Entonces, por eso no se puede hacer eso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en este caso, solamente yo podría, para hacer que no se enumere toda la sección y subsección, debería colocar asterisco tanto en la sección como en las subsecciones para que no se enumere esta parte del texto, por ejemplo. Entonces, ahí no va a salir enumerado ninguna de las secciones ni subsecciones. ¿Sí? Y si quiero nuevamente enumerar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ya les voy a mostrar algo adicional que debemos considerar. En este momento, ¿sí? Aquí la N, subsection. En este momento está enumerado todo, ¿vale? Recuerdan ustedes que le colocamos un label aquí en la sección 1, ¿sí? En listas y enumeraciones. Aquí le colocamos un label y aquí hicimos una referencia. ¿Estamos claros hasta ahí? Recuerden, aquí nosotros hicimos la referencia para que en el texto, el momento de que, si se fijan, el momento que yo creé la sección 1, automáticamente aquí en el texto se numeró la sección 2. ¿Por qué? Porque LaTeX me da esa posibilidad de ir automatizando el documento. Entonces, quiere decir que yo ya no tengo que ir nuevamente el momento de hacer la referencia, por ejemplo, aquí en la sección 2. ¿Qué quiere decir esto? Que automáticamente LaTeX me va a saltar ¿a dónde? A la sección 2. Pero antes, ¿qué era esta? La sección 1. Listas y enumeraciones era la sección 1 porque aún no le agregaba la justificación. Entonces, qué quiere decir esto? Que LaTeX, cuando yo voy agregando el texto o voy agregando a las ecuaciones, veremos después ecuaciones antes y se van enumerando las ecuaciones, automáticamente LaTeX va a ir enumerando en forma secuencial las ecuaciones. Y cuando yo hago dentro del texto, ya sea ecuaciones o en este caso secciones, una referencia dentro del texto, como por ejemplo aquí, dice sección 2, que antes era la sección 1, automáticamente LaTeX va a ir creando las secciones. Pero ¿qué es lo que pasa si es que yo, por algún error, le digo no voy a enumerar la sección listas y enumeraciones? ¿Qué va a pasar? Al quitar la referencia, si ustedes se fijan, ¿sí? LaTeX me va a seguir enumerando la sección, y va a decir en la sección, y desaparece la sección, si se fijan, ¿sí? Desaparece la sección, ya no se enumera la sección, y me crea un error. ¿Por qué? Porque las listas y enumeraciones ya no tiene una referencia de enumeración. Entonces, cuando yo quiero seguir enumerando, debo tener mucho cuidado. Cuando yo voy a eliminar una enumeración por alguna razón, debo tener mucho cuidado en qué? En considerar si es que estoy referenciando o no esa sección, ¿sí? Me dice, ¿puedo cambiar el tipo de numeración? Ejemplo, números romanos. Las enumeraciones, claro que podemos cambiarlas a tipo de números romanos, podemos cambiar a cualquier otro tipo de listas de numeración. Sí, eso ya vamos a ver estos días. Nosotros podemos ir cambiando la enumeración a letras, podemos cambiar la enumeración a números romanos o podemos hacer que la enumeración aparezca desde cualquier otro número. Es decir, nosotros podemos cambiar la enumeración. Esta enumeración podemos decir que, por ejemplo, aquí se encuentra paleolítico, mesolítico, neolítico 1, 2, 3. Puedo hacer que esté en números romanos, puedo hacer que esté en letras A, B y C, puedo hacer que esté en letras mayúsculas, en letras minúsculas, puedo cambiar todo este formato de letras. Sí se puede hacer y eso lo vamos a ver luego en otro ejercicio que hagamos los días posteriores en látex. ¿Sí? Vale. Nosotros tenemos aquí, sí,
nosotros tenemos aquí el texto que está centrado, ¿no es cierto? Vamos a ir jugando un poco con esto de aquí antes de terminar la sesión de hoy. Por ejemplo, quiero que esto esté en negrita. Entonces voy a escribir text BF, ¿sí? Y todo lo que quiero que salga en negrita, ¿sí? Entre llaves. Entonces al colocar text BF, compilo esto y van a ver que esto sale texto centrado y ahora está también en negrita, ¿sí? Ahora quiero que salga en itálica. Pongo itálica, ¿sí? Quiero que salga en itálica. Compilo y ahora está el texto que queríamos que está centrado, ahora también está centrado y está en itálica, por ejemplo, ¿sí? Perdón. Ahora quiero solamente, cuando estoy escribiendo, por ejemplo, estoy escribiendo el texto que queremos centrado y quiero que solamente la palabra centrado se enfatice, puedo utilizar el comando EMP. Si compilamos esto, si se fijan, el comando EMP lo que hace es enfatizar y colocar en cursiva solamente la palabra que quiero que aparezca, ¿sí? Con énfasis dentro del texto. ¿Vale? Vale, nos parece que no estoy compartiendo. Vale. Ahora lo que hice es colocar el texto en azul. Para colocar el texto en azul, simplemente abrimos llaves, colocamos el comando color, el color que quiero, el texto y después del texto que queremos que salga en azul y cerramos la llave. Entonces, si ustedes se fijan, aquí quiero colocar texto en rojo, por ejemplo, red, ¿sí? Texto que queremos centrado ahora sale en rojo y centrado con énfasis en cursiva. ¿Y qué colores puedo colocar? Pues puedo colocar varios colores. ¿Cuáles son los colores? Puede ser, por ejemplo, bueno, puede ser amarillo, puede ser azul, puede ser verde, ¿sí? Pero para eso necesitamos el color, el comando color. Por ejemplo, si quito el paquete color, obviamente deberá darme un error, ¿sí ven? Porque no existe el comando, el paquete. Coloco el paquete
y se quita el error. ¿Por qué? Porque ya está el paquete de color. Entonces, para eso es que yo necesito los paquetes, ¿sí? Y existen mayor cantidad de paquetes que debo ir agregando acá dependiendo lo que vaya a hacer dentro del documento en látex. Sí, y existe una gran cantidad de paquetes que podemos ir viendo después y que vamos a ir viendo sin duda, pero que nos van a permitir ir generando el documento en látex y haciendo que el documento en látex vaya tomando forma. ¿Está claro? Hasta el momento, no sé si tienen alguna pregunta. Hola. No, ingeniero, no hay ninguna duda. Vale. Lo que hicimos el día de hoy es una breve introducción a látex, ¿sí? ¿Sí? Hicimos una breve introducción a látex, utilizamos listas, enumeraciones de forma breve, vimos cómo está formado un documento en látex, si látex tiene una cabecera y látex tiene el cuerpo del documento, vimos que en la cabecera se puede definir el tipo de documento, si es un artículo, si es una carta, si es un libro, y vimos que deben agregarse una cantidad de paquetes y en función de lo que vayamos haciendo, gráficas, ecuaciones, debemos ir agregando diferentes tipos de paquetes para que pueda irse compilando y generando el documento en látex. Además, vimos que nosotros podemos ir creando ciertas referencias dentro del documento en látex y debemos considerar siempre algo muy importante. Lo importante que debemos considerar es que al utilizar un documento en látex, la carpeta en la que vamos a trabajar, o más bien todos los documentos, deben guardarse dentro de la misma carpeta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tener la misma carpeta, tanto el archivo .text, sí, que se genera, los archivos de log, los archivos auxiliares, el archivo PDF que se genera. De esa manera nosotros podemos ir teniendo dentro del mismo documento todos los archivos que genera LaTeX y no dentro de una carpeta general dentro del escritorio o dentro del dentro del conjunto de documentos, en este caso dentro de la raíz del archivo de nuestro disco duro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos tener mucho orden para trabajar con LaTeX. ¿Y por qué empezamos trabajando con TextMaker y no directamente con Overleaf? Porque el objetivo de trabajar con TextMaker, ya vamos a ver que Overleaf va a tener ciertos limitantes cuando los archivos son muy grandes y utilizamos la versión libre de Overleaf. No va a tener, bueno, de hecho, acepta archivos bastante grandes, pero sin embargo vamos a tener un limitante en cuanto a la capacidad de procesamiento que va a tener el número de gráficos cuando hay archivos bastante grandes, por ejemplo, una tesis. Entonces, muchas veces se demora mucho el Overleaf en compilar, lo que no ocurre al trabajar en LaTeX en el escritorio, que es mucho más rápido el compilar utilizando TextMaker. Pero lo que estamos viendo ahora, exactamente lo mismo se puede replicar en Overleaf. Obviamente eso lo veremos a partir del día miércoles, Overleaf, pero vamos a hacer lo mismo que tenemos ahora en Overleaf, no va a haber ninguna diferencia. Es más, podemos subir los archivos que tenemos ahora a Overleaf sin ningún problema. ¿Sí? Y es más, podemos bajarnos los archivos que tenemos en Overleaf y abrirlo en TextMaker y poder trabajar. Y eso es una de las ventajas de LaTeX porque tiene mucha portabilidad. ¿Sí? Entonces, no sé si no tienen ninguna pregunta, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Estoy abierto a cualquier tipo de preguntas al momento. Ingeniero, la siguiente sesión va a ser en el mismo link de Zoom. Entiendo que sí, los chicos que están organizando me pueden confirmar, por favor. Entiendo que Sí, sí. sí, como le decía, esta es una clase recurrente solo para látex, así que este es el mismo link para todas las sesiones que serán. Ok, entonces Vale. la siguiente sesión es el miércoles, ¿no? No, No, mañana. Ah, mañana. Ah, mañana, ok. Ya, gracias. Es todos los días hasta el viernes. Lo que les decía que el miércoles vamos a utilizar Overleaf, mañana vamos a continuar con algunos documentos trabajando con el TextMaker en el escritorio. El miércoles pasamos a Overleaf y el día viernes hacemos una pequeña práctica con Beamer. Ok, ya, muchísimas gracias. Vale. Entonces el día de mañana lo que voy a hacer es crear un archivo, les voy a dar un link en el Google Drive en el que les voy a compartir algunos archivos, fotos, gráficas para poder ir trabajando también con gráficas
e ir subiendo las gráficas a este documento y todos tener el mismo documento. ¿Sí? Les voy a compartir un documento, un formato determinado para poder ir trabajando con ese documento. ¿Estamos claros? Sí, Listo. ingeniero, Si no todo tienen claro. si no tienen ninguna pregunta, entonces nos veríamos el día de mañana para continuar con el taller de látex. Listo, chicos, pues bueno, en el grupo de WhatsApp se van a mandar todas las indicaciones para la siguiente clase, que viene a ser el día de mañana, ¿ok? Entonces, estemos atentos, por favor, al grupo de WhatsApp, en donde se envían toda la información. Sin más que decir, el grupo de afinidad WIA y el grupo técnico Computer Social